Hola, hola queridos amigos, esto es Médicos en Acción. Una de las satisfacciones que tengo de estar sentadito en esta mesa de diálogo sobre medicina es reencontrarme con grandes amigos con quienes he tenido el privilegio y la satisfacción de compartir el internado médico, ¿no? Ese es el doctor Velázquez Hawkins, ¿no? Quien está con nosotros. Carlos Miguel Velázquez Hawkins, con quien hicimos el internado de medicina en el Hospital Obrero. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Uno ya está todo canoso, todo arrugadito, y el doctor Velázquez está igualito, no ha envejecido. ¡Qué envidia que me da! Bueno, vamos a hablar con el doctor Carlos Miguel Velázquez. Vamos a hablar sobre los divertículos de colon. Vamos a imaginar que estamos en una carretera y la carretera está todo bonita, está parejita, llanita, nuevecita. Y en eso hay un bachezazo, un hueco. En ese hueco a veces se junta lluvia, se junta tierra, ladrillos, restos de arbustos. Sigo manejando y otro bache, otro huecazo. Y así a veces parecen las calles de mi Chiclayo querido, puro hueco nomás es la calle de Chiclayo. Bueno, así como recurro a esta figura metafórica, ¿no?, de que una pista está derechita y de pronto un huecazo, sigo avanzando, otro huecazo, sigo avanzando, otro huecazo, a veces así se comporta nuestro colon. Y el colon tiene esos huecos, esos baches donde se pueden juntar restos de alimentos, estos se fermentan y pueden hacer como una especie de apendicitis, ¿no?, pequeñas que causan una serie de problemas. Y entonces los divertículos vienen a ser como cavernitas, como huequitos que se hacen dentro de las paredes del colon, y eso permite pues que, se te meta por ahí un pedazo de cartílago de hueso de pescado y eso se queda atrapado, eso se fermenta, la fermentación genera gases, se dilata el divertículo y se puede romper y causar un problema. Eso, en buena cuenta, es lo que son los divertículos. Eso es una explicación muy sencilla, pero aquí tenemos al experto, al doctor Carlos Miguel Velázquez Hawkins, el gran médico, quien nos va a explicar sobre este tema de los divertículos, que cuando se complican se convierten en diverticulitis y cuando se complican puede ocasionar un abdomen agudo, que son cosas serias. Sin más palabras, escuchemos al doctor Carlos Miguel Velázquez Hawkins, cirujano general de la Clínica Detecta. Mi querido Carlos Miguel, qué gusto de verte nuevamente. Igualmente, Armando, siempre es un gusto estar con ustedes, contigo y con tu gran audiencia que tienes en Lima en este horario. Es verdad, la metáfora que nos has hecho de la autopista, de la calle con unos huecos, es lo que uno se ve cuando hace una colonoscopía. O sea, es decir, pasar un endoscopio por dentro del colon, vamos a ver la imagen que Armando nos ha presentado con mucha claridad. El colon, que es un tubo, y hueco por aquí, hueco por allá, hueco por acá. Si lo vemos en una radiografía o en una tomografía, vamos a encontrar el tubo, el colon, con unos chupitos, así como se ve en la imagen que se están presentándose ahora. Estos chupitos se llenan de heces, se infectan, se fermentan las heces porque quedan atrapadas, no salen, se quedan atrapadas en el globito ese y termina produciendo dolor. Generalmente un dolor en el lado izquierdo del abdomen y que hace sospechar de un proceso inflamatorio e infeccioso. Es muy común, la verdad que es muy común. Hasta hace unos años no se veía mucho aquí en Lima, en el Perú en general, pero ahora lo encontramos, yo diría que en el 30-35% de los pacientes, de las personas, en algún momento hacen dolor por inflamación de estos divertículos, y cuando se toman una tomografía o radiografía del colon o hacen una colonoscopía por otra razón, suelen encontrarse con mucha frecuencia. Y estos se inflaman, se infectan
pueden producir un absceso, pueden sangrar inclusive, o sea, pueden hacer una hemorragia del colon y en ocasiones puede perforarse, como decía Armando, y producir una peritonitis que requiere una cirugía de urgencia. Es una enfermedad muy común, hay que tenerla en cuenta, por favor. Bien, bueno, esto de los divertículos es algo aleatorio, eso le puede pasar a cualquier persona, obedece a algún factor que incline a que los pacientes puedan tener esta patología. ¿Por qué a uno les da y por qué a otro no les da? ¿Hay algo que les predisponga? ¿Es algo hereditario? ¿Es algo como una ruleta rusa que a cualquiera le puede pasar? ¿Qué nos puede decir de esto, Carlos Miguel? Es una excelente pregunta que no tiene una respuesta muy clara todavía. Como les decía hace unos minutos, hace años que se ve con más frecuencia y generalmente se veía en pacientes por encima de los 60, 62 años. Ahora podemos encontrar divertículos en pacientes de 30 años, 35 años, cada vez es más frecuente. Entonces, si nos ponemos a pensar qué es lo que ha cambiado en el Perú con respecto hasta hace unos 30 años atrás, el hábito alimentario, la comida, eso es lo que ha cambiado. Ahora comemos poca fruta, poca verdura, comemos mucho carbohidrato refinado, que es ese carbohidrato que envasado, tipo galletas, tipo pan, empanaditas, etc. No digo que sea malo, pero el exceso del carbohidrato produce fermentación, se llena de gases el colon y se produce como si fuera una llanta, ¿no? El exceso de presión y de gases dentro del colon infla y sale la pelotita. El chupito que sale como cuando teníamos las cámaras en la bicicleta, uno pasaba un bache y de pronto me salió un chupito en la cámara de la bicicleta. Esto es algo parecido, muy similar. Hay cierta tendencia hereditaria. Si el padre tuvo divertículos, probablemente uno o dos de los hijos puede ser que lo tenga. Si el abuelo tuvo divertículos, fue operado por divertículos, de repente el nieto o el bisnieto puede ser que tenga divertículos. Pero yo creo que el factor más importante, Armando, es la dieta. Si tenemos una dieta excesiva de carbohidratos y con poca fibra, como vegetales, verduras y frutas, nos va a salir divertículos, lo más probable, en el transcurso de la vida. Ahora, ¿cuáles suelen ser los síntomas clásicos cuando tú recibes un paciente en tu consultorio? ¿Cuáles, digamos, son los síntomas más notorios, más comunes, los que son más habituales? ¿Cuál es la sintomatología del paciente? Es muy típica. Dolor en el lado izquierdo, un poco hacia abajo, y ese dolor es persistente, dura, y hasta que hace deposiciones, calma un poco. Cuando ya la cosa es un poco más seria, se presenta con fiebre, le tomamos un análisis de sangre y encontramos leucocitos elevados, se le toma una radiografía y uno encuentra una masa ahí que está inflamada. Pero eso es lo típico. Hay personas que a veces dolor persistente, 2, 3 días y después desaparece, ¿no? Generalmente es muy típico, pegado al lado izquierdo, casi llegando a la cadera, que es la zona que mayormente se inflama en el colon. Ok, el colon, todos hemos hablado de lo que es el marco colónico, porque si fuese un cuadro tiene su marco, ¿no? Entonces, el colon tiene en un adulto un promedio de 1,80 m de largo, sube, atraviesa todo el abdomen y después baja, es como un marco. Ahora, si las molestias tú la ubicas en el lado izquierdo y en una forma ascendente que causa dolor 2, 3 días y con la defecación suele amortiguarse un poco el cuadro, dado que el colon es como un marco, ¿esa sintomatología puede ubicarse en cualquier otra parte del colon? Sí, porque la zona que está inflamada no trabaja bien, no deja pasar, como que no se contrae y no deja pasar el contenido del colon, que son gases y heces. Entonces,
se va acumulando los gases y heces al lado derecho. Empieza en el lado izquierdo y después termina doliendo ya casi todo el colon. El traverso, duele el lado derecho también y puede confundir con una apendicitis. Muchos de estos pacientes terminan en la emergencia y ahí es donde hacemos el diagnóstico realmente, ¿no? Puede cambiar al lado derecho también el dolor, o hacia atrás, a la espalda. Una ecografía, que es un examen que tiene la ventaja que no es costoso y que se puede repetir muchas veces sin gestionar problemas en el paciente de radiación, también se puede repetir, pero ¿qué tanto puede servir para el diagnóstico de una ecografía? Cuando ya el colon está bastante inflamado, los órganos que están alrededor, la grasita que tenemos adentro, los intestinos y otros órganos que están cerca a la zona inflamada se pegan. Tratan de encapsularlo, rodear el proceso inflamatorio. A eso le llamamos un plastrón. Y ese plastrón, la ecografía lo detecta fácilmente. Pero si está todavía en inicios el proceso inflamatorio, es un poco más difícil para la ecografía. En esos casos preferiríamos otro tipo de exámenes. Pero la ecografía como primer examen que se tome está muy bien, va muy bien. Porque puede encontrar también un poco el líquido que nos haga sospechar de un proceso inflamatorio del colon, claro que sí. ¿Cuál es como decimos los médicos, el gold estándar? Eso quiere decir, no el examen de oro, no el examen dorado, el examen por excelencia. ¿Cuál es el diagnóstico más exacto que pueda servirle a un paciente para decir, sí señor, usted tiene o divertículos o ya ha inflamado una diverticulitis? Muy buena pregunta, Armando. Si no hay inflamación, el examen de oro es la colonoscopía. Porque con la colonoscopía vamos a ver los huequitos, los huecos en la autopista que nos refería Armando, y vamos a ver si estos han tenido sangrado o están inflamados, etc. Pero si ya se produjo la inflamación, no se puede hacer una colonoscopía porque hay riesgo de perforar o dañar el proceso inflamatorio. Entonces ahí lo que hay que hacer es una tomografía. Una tomografía con contraste endovenoso nos va a referir qué zona del colon está inflamada. Esos son los dos exámenes básicos para esta enfermedad. ¿Cuándo hay motivo de intervención quirúrgica? Muy buena pregunta. Una vez que se produce el proceso inflamatorio y este no se ha resuelto espontáneamente o hay necesidad de hospitalizar al paciente para darle antibióticos por vía endovenosa, analgésicos, y cuando un órgano en el abdomen está inflamado, lo que hay que hacer es darle reposo. Entonces, no debe comer, porque si come, el colon va a comenzar a funcionar. Si está inflamado, hay que darle reposo. Entonces tiene que estar sin comer. Para eso necesita entonces endovenoso y estar hospitalizado. Si en el transcurso de los siguientes días el proceso inflamatorio, en lugar de mejorar, empeora o se produce ya cuadro de peritonitis, tenemos que entrar los cirujanos a reparar el problema. ¿Y qué es lo que hacemos realmente? Cortamos el pedazo que está inflamado, pero como está inflamado no se puede pegar los dos segmentos que han quedado, porque esto es peligroso, se puede abrir. Entonces normalmente, no siempre es así, pero normalmente hacemos una colostomía, que significa sacar el colon hacia la pared, poner una bolsita y 2-3 meses hacer deposiciones en la bolsita para que baje el proceso inflamatorio y en una segunda operación empatar los dos pedazos del colon que se cortaron inicialmente. Si hay algún paciente que tiene esta sintomatología de dolor, de cuando en vez viene el dolor, generalmente en el lado izquierdo del abdomen, y que ese dolor que aparece, desaparece, aparece, desaparece, y es un dolor tipo cólico, que es un retorcijón, y que ustedes han notado que cuando hacen su deposición, como que el dolor pasa. Entonces ustedes, como han escuchado ya este programa, y lo han escuchado el doctor Carlos Velázquez, entonces ustedes van y se hacen una colonoscopía.
Le hacen la colonoscopía y ven cualquier cantidad de huecos, de chupitos, de cavidades. Y el doctor Carlos Velázquez le dice, señor, señora, usted tiene divertículos por todos lados y por ahí hay uno que se ha inflamado. ¿Hay alguna forma de que ese paciente que ya tiene el diagnóstico de divertículos varios, de prevenir que esos divertículos se puedan desarrollar en una diverticulitis con el riesgo de una perforación colónica? Sí, claro. Cambiar los hábitos de alimentación. Si los malos hábitos de alimentación fueron los que realmente produjeron la salida de estos chupitos, los divertículos, bueno, cambiemos los hábitos. Evitemos fumar, evitemos tomar gaseosa que produce muchos gases, disminuyamos la cantidad de carbohidratos, bajar la cantidad de picantes, que esos son los que irritan también a los divertículos, y disminuir el consumo de café, que son básicamente los irritantes para el colon. Cambiando los hábitos podemos superar esta enfermedad, a pesar de que los divertículos una vez que se forman no desaparecen, pero podemos mantenerlos no inflamados, que ese es el objetivo del tratamiento. Sí se puede. Ok, un paciente que hace un cuadro de diverticulitis, es decir, uno de esos huequitos no se llenaron, vamos a suponer, ¿no? Te comes tú media sandía y todas esas pepas se meten pues en ese hueco y ya no salen, entonces eso se fermenta, genera pues una dilatación, viene el dolor y hay el peligro de hacer un abdomen agudo. El doctor Velázquez viene, ¿sabe qué? Si esto se revienta, ¿qué pasa si se revienta ese divertículo? ¿No? Salen pues 800.893, ¿no? 3.1416 pi, ¿no? Y si salen todas esas bacterias afuera del intestino, te causa pues una peritonitis de padre, señor mío, se te baja la presión, entras de shock y te fuiste al más allá. Pero el doctor Velázquez te opera, ya está, se operó. ¿Qué tan en riesgo está este paciente de volver a replicar una experiencia de esta naturaleza? Lo ideal es el momento de la cirugía tratar de sacar la mayor cantidad de colon que está enfermo, es decir, la mayor cantidad de los divertículos. A veces esto no se puede porque hay tanto divertículo que solamente sacamos un pedazo del colon y quedan algunos. Entonces, el tratamiento que sigue después es el mismo de aquel paciente que teniendo los divertículos no se operó. Cambiar la dieta, evitar los picantes, evitar el exceso de café, el exceso de licor, no fumar, hacer un poco de ejercicio, bajar de peso, convertirse en una persona con dieta saludable y un poco más sana. Entonces, de esa manera vamos a evitar que este episodio vuelva a suceder. Ok, voy a dar un segundo ejemplo. Cuando a ti te sacan una muela, ¿no? Y te dicen, a ver, abre la boca, tú dices, no puedo. Te dices, no puedo. Oye, abre la boca, no puedo, me duele. Como te han sacado la muela, o sea, todo está inflamado y no puedes abrir la boca, ¿ok? Entonces, se disminuye la capacidad de abrir la boca grande porque está inflamado, todo está dolorido. El divertículo, que es un huequito, tiene una boca de entrada y al fondo tiene como una cuevita. Entonces, ¿por qué el doctor Carlos Velázquez te dice, ojo con el ají, ojo con el kion, ojo con la pimienta, ojo con el comino, ojo con el licor, ojo con el café? Porque son sustancias que si irritan el colon se va a hinchar. Y al hincharse, la boca de entrada y de salida se va a angostar. Y las posibilidades de que los restos alimentarios allí retenidos se puedan fermentar y eso provocan el cuadro de urgencia. Entonces, por eso es que el doctor Carlos Velázquez te dice, a ver, si ya por una colonoscopía te han recetado, te han diagnosticado que tienes un montón de pólipos, o de divertículos, perdón, entonces te va a decir, cambia tu alimentación. Entonces, esa es la razón por la cual se están evitando, se recomiendan no tener este tipo de alimentos.
Ahora, ¿de qué forma beneficia, por ejemplo, el ingerir alimentos que tengan fibra? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué esto ayuda? La fibra gruesa, la fibra larga, verduras, frutas, no aquellas que tengan pepitas chiquitas, por ejemplo, fresas, maracuyá, granadilla, eso hay que evitarlo porque, como decía Armando, esas pepitas pueden caer dentro de los divertículos e inflamarlos. Pero la otra fibra, la lechuga, las ensaladas, tomates y pepitas, evitando también las cosas integrales porque las cascaritas pueden meterse a los divertículos. Entonces, el resto de la fibra, ¿qué es lo que hace? Forma el bolo fecal, forman heces. Entonces, las heces pasan rápidamente, pasan frecuentemente y hacen que el paciente haga deposiciones 1 o 2 veces al día. Ideal para el paciente que tiene divertículos. De esa manera su colon se mantiene mucho más limpio. Si nosotros no comemos fibra, hacemos pocas heces y comemos más carbohidratos, estos se fermentan y producen muchos gases. Entonces se produce un poco de estreñimiento y no se limpia el colon todos los días, que es lo que nosotros usualmente queremos mantener lo más limpio posible ese colon que tiene divertículos. Y así evitar que se llenen los divertículos de heces, se fermenten y produzcan la inflamación. Perfecto. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Dónde encontramos al doctor Carlos Miguel Velázquez Hawkins? Bueno, yo trabajo en la clínica Detecta, estoy ahí todos los lunes en la tarde, junto con mis compañeros gastroenterólogos, que son los que ven inicialmente estas patologías, y nosotros estamos prestos para que en cualquier emergencia podamos entrar a operar a estos pacientes o ponerles un drenaje o hacer la resección de la zona dañada. Me ha encantado, me encuentran ahí el día que ustedes quieran, puedo hacer citas, previa cita, cualquier día que ustedes dispongan para poder atenderlos en la clínica Detecta. Conclusión, si usted es un paciente que con cierta frecuencia, vamos a decir, 1 vez por semana, 2 veces por semana, le viene un dolor que por lo general es en la parte izquierda, ¿no? Donde se ubica el estómago, para la izquierda, y ese viene el dolor, y ustedes notan, viene este dolor que me duele, ¿no? Se va hacia abajo, pero cuando yo hago de posición, como que se va el dolor. Y después otra vuelta regresa. Y después vuelve. Y después regresa. Ese es el momento de hacerte una colonoscopía. Entonces ahí, guerra avisada, no mata gente. Ya sabes que tienes un montón de huequitos ahí en tu colon. Entonces, el doctor Carlos Velázquez te hace colonoscopía, ya tienes tu diagnóstico, estás por dentro, parece ese queso Roquefort, puro hueco está tu estómago, entonces te va a decir dieta, entonces tú tienes que hacer caso, ¿no? No comer todos estos alimentos, nada de alimentos frutas que tengan pepita, porque eso aumenta el riesgo de una complicación. Y entonces lo buscas al doctor Carlos Miguel Velázquez en la clínica Detecta. La clínica Detecta, eso me consta, es una clínica que tiene uno de los mejores equipos de todo el Perú. Es impecable, ¿no?, la tecnología de punta que hay en esa clínica. Para que ustedes tengan una idea, yo que tengo amigos por todos lados en medicina, cuando tuve que operar a mi señora esposa, la llevé a Detectas en una, ¿no? Entonces, usted sabe que por diferentes razones yo podría elegir qué clínica, pero fui allí porque además de los médicos muy entrenados, hay una tecnología muy, pero muy avanzada. La clínica Detecta queda en la avenida Angamos Este 2688, Surquillo, y para cualquier consulta ustedes llaman al 217-5100, repito, 217-5100, con el indicativo 01, ¿no?, de Lima. Allí ustedes están en contacto con los médicos de la clínica Detecta. Mi querido Carlos, tus palabras de despedida. Muchas gracias, Armando. Como dije al inicio, siempre es un gusto estar con ustedes y con tu gran audiencia. Es un placer estar contigo y volvernos a encontrar después de tantos años y
cada vez más seguido. Ojalá pueda venir más veces para saludarte y abrazarte otra vez. Les cuento una anécdota. Cuando yo era jovencito, era médico, obviamente, era interno de medicina, pero también cantaba. Entonces a veces tenía show viernes y sábado. ¿Cómo hacía? Le decía, Carlitos, tengo una actuación en la estación de Barranco, cúbreme, pues, Carlitos. Armando, pero salgo de guardia. Pero Carlitos, tú eres joven, ¿eh? Ya, Armando, anda a cantar, ya. Yo te cubro la guardia. Ahí está, Carlitos se sacrificaba por su amigo Armando Macé. Ya, pues yo me iba a cantar y después ya venía más tarde y ya. Así que esas son grandes anécdotas con Carlos Velázquez Hawkins. Listo, Armando. Bien, gracias Carlos, muchas gracias. Vámonos a un corte y volvemos.